17 de marzo de 1880 después de Cristo. Viena, frontera del Danubio. El emperador Marco Aurelio está muriendo, pero no de la forma que imaginas. Sus ojos recorren el techo de la tienda militar por última vez. El olor a incienso se mezcla con el olor metálico de la sangre. Él sabe que estas son sus últimas horas, pero hay algo que nadie sabe, algo que él llevará a la tumba, o casi, porque existe un testigo, y ese testigo nunca habló, hasta ahora. Marco Aurelio no era solo un emperador, era filósofo, pensador, el hombre que escribió Meditaciones mientras comandaba legiones, el último de los llamados 5 buenos emperadores, un hombre admirado por generaciones, un símbolo de sabiduría y justicia. Pero en la noche de su muerte, algo sucedió, algo que contradice todo lo que sabemos sobre él. Volvamos 3 días atrás, 14 de marzo. La fiebre ya consumía a Marco Aurelio desde hacía semanas. Rechazaba comida, aceptaba solo agua. Los médicos del ejército estaban perplejos, ningún tratamiento funcionaba. La corte imperial estaba dividida entre el campamento militar y Roma. Su hijo, Cómodo, esperaba ansiosamente la noticia de la sucesión. Pero Marco Aurelio no quería que Cómodo se convirtiera en emperador. Eso probablemente lo sabes. Lo que no sabes es lo que hizo para intentar impedirlo. En la tarde del 15 de marzo, Marco Aurelio llamó a su médico personal, un griego llamado Galeno. No, Galeno había partido hacia Roma semanas antes. Entonces, ¿quién estaba con el emperador? Un hombre llamado Piteas, médico secundario, casi desconocido, pero leal. Piteas entró en la tienda imperial a las 5 de la tarde. El sol descendía sobre las aguas heladas del Danubio. Los centinelas montaban guardia afuera. Dentro, solo el emperador y el médico. Marco Aurelio pidió silencio absoluto. Pidió que Piteas se acercara y entonces, con voz débil, hizo un pedido que congeló la sangre del médico. «Quiero que me ayudes a morir antes de que Cómodo llegue». Piteas retrocedió. Sus manos temblaron. Marco Aurelio continuó. Sabía que Cómodo destruiría a Roma. Sabía que su hijo era cruel, inestable, megalómano. Había intentado educarlo. Había fallado. Y ahora, al borde de la muerte, tenía una última carta. Quería nombrar un sucesor diferente. Pero para eso necesitaba tiempo. Tiempo que Cómodo no le daría. Porque Cómodo estaba en camino. Y si llegaba antes de la nominación oficial, asumiría el trono. Automáticamente, como hijo biológico del emperador, tenía derecho al imperio. Era la ley. Marco Aurelio necesitaba morir, pero no todavía, no antes de firmar el decreto. Piteas salió de la tienda en estado de shock. Sabía que ayudar al emperador a controlar su propia muerte sería traición, pero ignorar el pedido también lo sería. Caminó hasta las orillas del río. El agua oscura reflejaba las antorchas del campamento. Pensó en huir, pensó en desaparecer en la noche, pero volvió. ¿Harías lo mismo? Si el hombre más poderoso del mundo, muriendo, te pidiera tu ayuda para salvar un imperio, ¿ayudarías o huirías? En la mañana del día 16, Piteas volvió a la tienda. Marco Aurelio estaba más débil, pero sus ojos aún ardían con determinación. Le mostró al médico un documento, escrito en latín, sellado con cera imperial. En él, Marco Aurelio nombraba un sucesor, no Cómodo, otro hombre, un general, leal, justo, competente. Pero el documento necesitaba ser llevado al Senado y solo sería válido si el emperador aún estuviera vivo cuando llegara a Roma. Si Marco Aurelio moría antes, el documento perdería valor, Cómodo asumiría y Roma entraría en colapso. Marco Aurelio entonces reveló su plan. Le pediría a Piteas que le diera una sustancia, algo que retrasara la muerte, algo que lo mantuviera vivo lo suficiente, solo lo suficiente. Piteas conocía la sustancia, extraída de una planta rara, usada en dosis mínimas para tratar dolores, pero en dosis más grandes podía mantener un cuerpo funcionando aun cuando el alma ya estaba casi partiendo. Era peligroso,
Era impredecible, era antinatural. Pero Marco Aurelio insistió, y Piteas aceptó. Durante todo el día 16, Piteas administró la sustancia al emperador. Marco Aurelio flotaba entre conciencia y delirio, pero su corazón continuaba latiendo, su pecho continuaba subiendo y bajando. Estaba vivo, técnicamente. El mensajero partió al anochecer, llevaba el documento sellado, tenía orden de cabalgar sin parar hasta Roma. 3 días de viaje, tal vez 4. Marco Aurelio necesitaba resistir. Pero entonces algo sucedió. En la noche del día 16, Cómodo llegó al campamento. Nadie lo esperaba. Cabalgó durante días, casi matando a los caballos. Entró en el campamento como un huracán, exigió ver al padre. Los centinelas no pudieron impedirlo. Cómodo era el hijo del emperador, era el heredero, tenía derecho. Entró en la tienda y encontró a Marco Aurelio todavía vivo. Piteas estaba allí, se congeló cuando vio a Cómodo. El joven príncipe miró al padre, miró al médico y se dio cuenta. Se dio cuenta de que algo estaba mal. Marco Aurelio estaba demasiado vivo para alguien tan enfermo. Sus ojos estaban vidriosos pero abiertos, su respiración era superficial pero constante. Cómodo conocía la muerte, había visto hombres morir en batallas, había visto gladiadores expirar en la arena. Y aquello no era una muerte natural, aquello era una muerte controlada. Cómodo se acercó a Piteas, preguntó qué estaba sucediendo. Piteas intentó mentir, dijo que solo estaba tratando al emperador. Cómodo no le creyó, agarró al médico por el cuello, exigió la verdad, y Piteas, aterrorizado, confesó. Contó del pedido de Marco Aurelio, sobre la sustancia, sobre el documento, sobre el mensajero que ya estaba en camino a Roma. Cómodo soltó al médico, sus ojos se llenaron de furia, pero también de algo más, algo peor, desesperación. Porque Cómodo sabía que si aquel documento llegaba a Roma, lo perdería todo, perdería el imperio, perdería el poder, perdería el propósito de toda su vida. Se volteó hacia su padre, el hombre que lo crió, el hombre que lo rechazó hasta el último suspiro. Y entonces Cómodo hizo algo que cambió todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Lo que estás a punto de descubrir ahora es el secreto más oscuro de esta historia, la verdad que nunca fue registrada, la acción que selló el destino de Roma. Cómodo ordenó que Piteas dejara de administrar la sustancia, inmediatamente. El médico dudó. Cómodo sacó la espada y repitió la orden. Piteas obedeció. Sin la sustancia, Marco Aurelio comenzó a desmoronarse. Su respiración se volvió irregular, sus ojos se cerraron, su cuerpo se relajó. Estaba muriendo, esta vez de verdad. Pero Cómodo no esperó. Se acercó al padre, colocó la mano sobre su pecho y susurró algo. Piteas, del otro lado de la tienda, no escuchó las palabras, pero vio el gesto. Vio a Cómodo presionar, no con fuerza, solo lo suficiente. Marco Aurelio intentó respirar, no pudo. Sus ojos se abrieron por un segundo, encontraron los ojos de su hijo y luego se cerraron para siempre. ¿Cómodo mató al padre? Técnicamente no. Marco Aurelio ya estaba muriendo, ya estaba al límite, pero Cómodo aceleró el proceso, empujó la muerte hacia adelante, por solo unos minutos. Pero esos minutos cambiaron la historia, porque cuando Marco Aurelio murió, el documento todavía no había llegado a Roma, todavía estaba a 2 días de distancia, y sin el emperador vivo, el documento no tenía valor. Cómodo se convirtió en emperador. Roma entró en la era más sombría desde Nerón. ¿Y Piteas? Nunca habló. Cómodo lo mantuvo cerca, no como médico, como prisionero silencioso. Piteas sabía demasiado, y Cómodo sabía que él lo sabía. Entonces lo mantuvo bajo vigilancia por el resto de su vida. Piteas murió 10 años después, en circunstancias misteriosas. Nunca dejó registros, nunca le contó a nadie. Pero hay fragmentos, cartas quemadas, testimonios borrados, rumores susurrados en Roma durante años, rumores sobre la última noche de Marco Aurelio, sobre el médico que vio algo, sobre el hijo que no esperó.
Los historiadores descartan esos rumores como leyendas, como propaganda anticómodo. ¿Pero y si no lo son? ¿Y si Marco Aurelio realmente intentó cambiar el destino de Roma? ¿Y si Cómodo realmente lo impidió? Piensa en esto. Un hombre muriendo intenta salvar un imperio. Su hijo, desesperado por no perder el poder, interviene. La muerte llega minutos antes y el mundo cambia. Pequeños gestos, grandes consecuencias. Marco Aurelio pasó la vida escribiendo sobre control, sobre aceptación, sobre el destino, pero al final intentó controlar lo incontrolable. Intentó vencer a la muerte, no para vivir, sino para morir en el momento correcto. Y falló, porque Cómodo también estaba jugando, y Cómodo no tenía escrúpulos, no tenía la sabiduría del padre, solo tenía ambición y miedo. La historia oficial